ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, Las de convivencia. llenitas de sabor, presentan Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hoy es miércoles 20 de septiembre del año 2023. Es tiempo de hablar de naturaleza, es tiempo de hablar de periodismo ambiental y es tiempo de hablar de un tema que está causando curiosidad entre nuestros amigos que amablemente nos siguen a diario en las redes sociales y semana a semana en este espacio que dedicamos al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Por ahí me dijeron, oye, ¿es cierto que hay un exceso de venados ahí en el SOMAT? ¿Será que los venden? ¿Será que se pueden comer? A ver, vamos por partes. Vamos a tener un experto a lo largo de estos 30, 40 minutos donde vamos a poder, bueno, yo no, el experto va a poder contestar todas sus dudas que tengan con respecto a estos simpáticos animalitos que son sumamente pacíficos y que desde mi punto de vista son un emblema del zoológico Miguel Álvarez del Toro y del espacio que ocupa el SOMAT, que es la reserva El Zapotal, en la zona sur oriente, sí, suroriente de Tuxtla Gutiérrez. Todo está listo para que demos inicio a una emisión especial de Biosfera Podcast, la número 75, e iniciamos, pero antes vamos a escuchar y a ver la colaboración que nuestra amiga investigadora Beli Luna realizó con respecto precisamente a la afectación que tiene la fauna con un fenómeno que nos ocupa y nos debe de preocupar, que es el cambio climático. Vamos a ver la siguiente información. Soy Beli Luna y el día de hoy les hablaré sobre ¿cómo afecta el cambio climático a la fauna silvestre? Corre Fidel. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Es la consecuencia del calentamiento global de la Tierra. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor de cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor. Con el aumento de la temperatura media global y sumado a otros motores de la pérdida de biodiversidad, los hábitats se han ido reduciendo, recursos vitales como el agua y el alimento escasean, y entornos que antes resguardaban especies han sido inhabitables. El cambio climático ha transformado los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce en todo el mundo. Ha provocado la pérdida de las especies locales, el aumento de enfermedades y ha impulsado la mortalidad masiva de plantas y animales, dando lugar a las primeras extinciones provocadas por el clima. El uso consciente de los recursos naturales, la conciencia de las generaciones futuras sobre la preservación ambiental y la creación del medio ambiente son las principales medidas para reducir el impacto ambiental ante el cambio climático. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Muy bien, ahí tienen ustedes esta nota, esta cápsula que realizó nuestra colaboradora Beli Luna con respecto a las afectaciones que tiene la fauna silvestre con relación como efectos del fenómeno que han dado por llamar cambio climático, que no es provocado al 100% por los seres humanos. Es un fenómeno que ha estado presente desde que la Tierra se formó, según información de los propios científicos. Sin embargo,
Hay controversias porque se asegura que nuestras acciones, las acciones antropogénicas, es decir, las que hacemos hombres, mujeres día a día en este momento, han ido acelerando este proceso que a la Tierra le hubiera costado miles, quizá millones de años hacerlo y que lamentablemente está desequilibrando los patrones de temperatura, los patrones climatológicos en todo el planeta. Pero el día de hoy, atendiendo las peticiones que nos han hecho llegar a nuestro correo de biosfera.10@gmail.com y también por este medio a través de Facebook Watch, nos preguntan, oye, ¿es cierto? Por ahí leí que hay un exceso de venados en el SOMAT. ¿Qué les van a hacer? ¿Los van a vender? ¿Yo puedo comprarlos? No. Vamos ahora sí que por partes. Para darles una idea de a quién vamos a tener de invitado y que voy a presentar a ustedes en unos segunditos más, yo quiero leerles una breve semblanza. Se trata de mi buen amigo, el médico veterinario zootecnista Pedro Noel Aguilar Aragón. Él es el encargado, el curador general de fauna silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural y particularmente del Zoológico Miguel Álvarez del Toro en Tuxtla Gutiérrez, el SOMAT. Él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es diplomado en manejo y conservación de vertebrados terrestres por la Universidad de Yucatán e ingresó al SOMAT allá por el año de 1995, cuando tuve la oportunidad de poder platicar con él, entrevistarlo quizá en algunas ocasiones, cuando teníamos a nuestro cargo el programa de Biosfera 10 que se transmitía en la televisora pública del estado de Chiapas. Él inicia sus labores en este año en el área de nutrición y posteriormente se desempeña como curador de mamíferos y posteriormente como curador de producción de alimentos. Actualmente, bueno, pues les decía, es el curador general de fauna silvestre y etología. Todos estos términos se los vamos a preguntar a nuestro buen amigo Pedro Noel Aguilar Aragón, a quien quiero darle la bienvenida. Estimado Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Agradecido por la invitación. No, hombre, yo más agradecido. He ido al SOMAT y mi desatención, no creas que es una grosería. A veces va uno con con el foco de la encomienda que llevamos y soy la persona más distraída del mundo. Quienes me conocen te lo dirán, se tienen que poner la gente así enfrente de mí para, hola, ¿cómo estás? Porque si no, yo como topo lampareado, pero qué gusto charlar nuevamente contigo. Hay muchos términos, uno de ellos, cuando yo escuché la primera vez el término curador de animales, curador de fauna, yo dije, ¿qué? ¿Están enfermos? ¿O cómo es eso de curador? Y pues uno que no está inmerso en estos términos, ¿qué es un curador de fauna silvestre? Bueno, un curador en general se utiliza el término principalmente en las cuestiones de arte, es donde estamos más acostumbrados a escuchar la palabra curador. Y es la persona que se encarga de organizar una colección, de cuidar una colección, de procesarla, de cuidar que todos los elementos para su exhibición estén lo más adecuado posible, obviamente con una sistemática. Por ejemplo, aquí en el zoológico tenemos curadores para cada grupo de animales. Tenemos un curador de mamíferos, uno de aves, uno de reptiles y anfibios, uno para cocodrilos. Cada museo tiene también su propio curador. Y somos esto, las personas que cuidamos la colección y la organizamos para mostrarla de la mejor manera. Muy bien. Perdón, aquí me estoy haciendo bolas con esto de la tecnología. Pero entonces eso es curador. Pero por ahí, dentro de tu semblanza de trabajo que nos compartes, hay un término que dice, eres también encargado de etología. ¿Estoy bien? ¿Qué es etología? Bueno, en particular el lugar en el que colaboro ahora para el zoológico es justamente coordinar a todos mis compañeros curadores y últimamente hemos tenido mucho que enfocarnos con respecto al comportamiento también de los animales. En nuestra curaduría tenemos a unos compañeros que se dedican a muchos temas de bienestar animal y todos, la mayoría de ellos están relacionados con el comportamiento. Aquí en el zoológico nos ocupamos
de que los animales estén en hábitat lo más parecido a su entorno, que coman lo más parecido a lo que comen en la naturaleza y que suministren todos los nutrientes que ellos requieren, pero también nos preocupamos por la salud mental, para que los animales no estén teniendo actitudes o comportamientos aberrantes, que se puedan hacer daño o que estén mostrando estereotipias. Y en esta parte entra la etología, el estudio del comportamiento. Tenemos un equipo especializado para estudiar el comportamiento para, en caso de que este tipo de situaciones se presenten, tenemos técnicas para subsanarlas, principalmente el enriquecimiento ambiental y en algunos casos también el entrenamiento con fines médicos. Muy bien. Entonces ya hemos dilucidado algunas dudas que tenemos con respecto a qué es la etología, qué es un curador, pero pues vamos a entrar en materia, si me lo permites, Pedro. Por ahí tenemos una falla de transmisión, ¿o ya estamos listos? Vamos a entrar en materia. Por ahí me preguntan que por qué había un exceso de población de venados. ¿Qué sucede? Que estaban en peligro de extinción, que si los van a vender, que en cuánto cuestan, que por qué se reprodujeron tanto, qué va a pasar con estos venados. A ver, platícame, ¿cómo es esto que el venado cola blanca, pues su población ha crecido demasiado y se van a tomar o se han tomado diversas medidas para controlarlo? Sí, bueno, vamos a ubicarnos primero que el zoológico está en una reserva natural, que es el Zapotal. Tenemos en el Zapotal aproximadamente 110, 111 hectáreas que están circunscritas por una malla perimetral de malla ciclónica. Esto hace que muchos de los animales, sobre todo los terrestres, no salgan del espacio asignado en la reserva. Obviamente las aves se pueden mover con facilidad, los reptiles, algunos de ellos también pueden moverse con mucha facilidad, pero los venados están circunscritos a estas 100 hectáreas. Eso hace que sus depredadores pues no se puedan introducir y estén protegidos aquí dentro, en donde a lo largo del tiempo se han estado reproduciendo año con año, son animales a los que no se les molesta, por lo tanto han ido teniendo un éxito reproductivo bastante notable. Durante todo el tiempo, nosotros aquí en el Zapotal hacemos unas estimaciones poblacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos conteos de animales, obviamente no podemos contar el 100%, pero aplicamos algunas técnicas ya establecidas para hacer una estimación de poblaciones. Y esto nos va dando a lo largo del tiempo el número de cada una de las especies que estudiamos. Por esto nos vamos dando cuenta cuántos animales tenemos más o menos cada año, animales que están en libertad, que no están dentro de un recinto pequeño, que los podemos contar diariamente. A esos los tenemos en semi-libertad, por así decirlo. Y bueno, a lo largo del tiempo, como les mencionaba, empezamos a notar en el bosque algunas manifestaciones ya del sobrepastoreo, podríamos decir, o el sobreramoneo, que es el término aplicado para los venados, que se alimentan de las ramas que están entre el piso, más o menos a 1,5 metros de altura, que es lo que alcanzan esos animales. Y empezamos a ver la ausencia del sotobosque. Todas las plántulas que están en el suelo de los bosques, de las selvas, empezaron a desaparecer. Y con esto, obviamente, también empezaron a desaparecer los nuevos árboles, los árboles que dentro de algunos años van a sustituir a los grandes que tenemos en este momento. Y bueno, pues con esto se pone en riesgo la continuidad de un bosque. Vamos a tener próximamente un bosque viejo, no vamos a tener renuevos. Y al observar y hacer estudios de vegetación, pues se determinó que se tenían que tomar medidas de remediación, se llaman, es decir, remediar la causa que está llevando a nuestro sotobosque a desaparecer. Tenemos varios predadores dentro del Zapotal. Dentro de los que puedo mencionar son, por ejemplo, los huaqueques, que son como consumidores de semillas, las chachalacas, que consumen principalmente frutos y muchas hojas, los monos araguachos, que también tenemos en libertad y que también han tenido una evolución bastante notable en el número de individuos y de tropas, pero los que hoy día nos están generando este conflicto con el bosque, pues es el venado cola blanca.
Estimamos más o menos tener cerca de 120 ejemplares en libertad. Esta es una estimación bastante conservadora, podrían ser un poquito más. Y a partir de esto es que se han hecho varios tipos de estudios. 1, del bosque. 2, cómo podemos remediar. 3, la población de los venados. Y la salud de estos venados, que afortunadamente están en excelentes condiciones de salud. Esto nos ha hecho trabajar con autoridades federales para conseguir los permisos de la traslocación de estos ejemplares. Es decir, son animales que están en la naturaleza, aunque sí en un área determinada, pero que se alimentan de manera natural. Entonces, muy bien. Nosotros no tenemos medidas de manejo, ellos solamente nacen, crecen, se reproducen de manera completamente natural. Son animales que, aunque están acostumbrados a ver a los humanos, no reciben el alimento en su recinto o cosas de ese tipo. Muy bien, Pedro. Tengo información que quiero compartir con nuestros amigos que amablemente nos están sintonizando y se están conectando en este momento. La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural emitió hace algunos días un boletín hablando de que se habían liberado, reubicado a 11 venados cola blanca en el Parque Nacional del Cañón del Sumidero. Y en congruencia con lo que tú comentas, bueno, pues estas acciones son producto de un estudio de la población de esta especie que derivó de un programa de remediación para restaurar la reserva El Zapotal, y se trata en un momento dado de disminuir la población a un número razonable que no exceda la capacidad del centro ecológico recreativo del Zapotal y permite el equilibrio del ecosistema. Esto se llevó a cabo en coordinación, tú nos ampliarás la información, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, bueno, pues dando cumplimiento a los permisos, autorizaciones y condiciones necesarias correspondientes, pero también paralelamente la SEMAN llevó a cabo la traslocación, es el término que utilizan, de 12 venados más de la misma especie en la comunidad de Sierra Morena, allá en el municipio de Villacorso, un lugar precioso, a mí me encanta. Ahora la pregunta es, han estado en cautiverio y los liberan, los ponen al aire libre, ¿qué porcentaje de supervivencia pudiera tener esta especie ya una vez liberados, médico veterinario Pedro Aguilar? Mira, Carlos, estos animales no están en cautiverio, no han estado bajo el cuidado humano como los que tenemos en los recintos, que los alimentamos, que se vacunan, que si tienen algún problema de salud los atendemos. Estos venados prácticamente son silvestres, viven en el bosque, en las 111 hectáreas del Zapotal. Ellos se alimentan solos, de ahí la problemática de que son tantos ahora que se están acabando el bosque. Como para que tengamos una idea de por qué decimos que son tantos, a lo mejor podemos pensar, 120 venados, pero tienen 111 hectáreas, pues parecía que no son muchos, ¿no? Pero hay que comparar los estudios en la naturaleza, por ejemplo, dependiendo obviamente de los ecosistemas, que hay unos que tienen mayor capacidad de carga y otros menor, pero en general, en un promedio, estamos hablando de que podría existir un venado por kilómetro cuadrado. Y un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. Es decir, hay ecosistemas que soportan un ejemplar en 100 hectáreas. Y nosotros tenemos arriba de 100 ejemplares en 100 hectáreas. Es un desequilibrio bastante grande para el bosque, en contra del bosque. Es por eso que nosotros estamos capturándolos, los mantenemos una temporada aquí en el zoológico en observación, se les corren algunas series de salud para corroborar que vayan a la naturaleza en el mejor estado, y son animales que a la vuelta de unos días están completamente, como se dice el dicho, ¿no? Como pez en el agua. Ellos lo que necesitan justamente es ese espacio que no tenga límites para poder incluso reforzar las poblaciones naturales en los sitios en donde se están liberando. Efectivamente trabajamos en una estrecha colaboración con la CONAM, y ellos a su vez tienen un trabajo de campo
de mucho tiempo, es decir, conocen a las poblaciones humanas que están inmersas en sus áreas naturales, han trabajado mucho en la sensibilización con ellos y por eso se están determinando los puntos en donde se está haciendo la traslocación de estos ejemplares, en donde la población tiene un compromiso ya con el cuidado del ambiente. Eso Luis Hernández nos pregunta, perdón Pedro, sí, Luis Hernández nos pregunta de Villacorso, los liberaron en Sierra Morena y yo he visto cómo los cazadores en las noches con sus lámparas, se escuchan los balazos y todo, ¿no corren peligro estos ejemplares? La ventaja, por ejemplo, que se hizo en Sierra Morena es en donde hay una comunidad que ha trabajado, como les mencionaba, muchísimo y muy de cerca con la CONAM, con la Reserva de la Sepultura. Son personas que tienen un área natural destinada a la conservación, en donde la verdad la organización de la población es muy buena. Ellos no cazan, tienen un área solamente ya designada para sus cultivos, no desmontan, y algo súper notable que deberíamos de verdad de imitar incluso, es que en estas áreas ni siquiera los perros andan en la calle. Están tan organizados que quien quiera tener un perrito lo debe tener en su predio y en condiciones controladas, justamente porque sabemos que los perros son unos enemigos pues bastante grandes de la fauna silvestre. Muy bien, luego peleándome aquí con la tecnología. Gracias a todos nuestros amigos que amablemente nos están sintonizando en estos momentos. Saludos a Ciurus Aureogaster. Ah, qué nombre, muy bien. Ciurus Aureogaster, me imagino que es algo así como alguna especie. Una ardilla. ¡Una ardilla! Vamos ahí, va de nuevo. Ciurus Aureogaster es el nombre científico de las ardillas. Sí. Amigo ardilla. Saludos, gracias por estarnos viendo. Al doctor Eduardo Naranjo Piñera, que lo tuvimos invitado la semana pasada aquí en este espacio. Muchísimas gracias, doctor. Nando Fer nos está viendo también, muchísimas gracias. Elmar Morales Vázquez, muy bien, muchas gracias. Él nos está viendo en San Fernando y nos dice, acá también hay venados, yo los he visto en San Fernando y los caza la gente para comérselos. Ah, qué terrible. Epigmenio Cruz Aldán se está conectando con nosotros y nos dice, saludos, muchas gracias, saludos Carlos, mucho que comentar sobre el tema, pero es importante contribuir con las poblaciones silvestres, totalmente de acuerdo. Saludos Epigmenio Cruz Aldán, que se encuentra allá en la península de Yucatán. Muy bien, entonces, aquí hay varios puntos que yo quisiera resaltar. Uno, desde mi muy corto punto de vista, yo atribuía o relacionaba un encierro con las jaulas donde están los venados. En este caso son espacios más grandes, pero resulta que la reserva, el SOMAT, dentro de la reserva del Zapotal, pues tiene un área increíble donde los animalitos, donde los huaqueques, las chachalacas, los venados, pues andan como perro por su casa. Y a mí me da mucho gusto verlo. Entonces, aquí la pregunta es, luego de estas liberaciones y ante el exceso de, una pregunta recurrente es que si están a la venta, ¿se venden los animales, los venados cola blanca, Pedro? No, aunque podría hacerse porque la legislación lo permite, el SOMAT no vende animales. Nosotros en este momento, justamente con los venados, tenemos dos vías para poder desahogar estos ejemplares. La primera, y en la que se está poniendo mayor énfasis, es en la traslocación hacia las áreas naturales protegidas. Pero también estamos apoyando a unidades de manejo que en su autorización tengan a la especie. Ellos pueden acercarse al zoológico, solicitar ejemplares para pie de cría, no para aprovechamiento, es decir, para que los cuiden, los reproduzcan y ya luego de su producto, pues ellos puedan hacer el uso que les convenga. Pero también estamos en este momento aportando de estos animales ejemplares para pie de cría para que se puedan estar criando en estas unidades de manejo animal. Muy bien. Hay una nota que yo
un punto que quiero resaltar, que generalmente los venados cola blanca no viven más de 10 años en vida libre, pero se estima que pudieran llegar a vivir en cautiverio, por decir algo, alrededor de hasta 20 años. ¿Es correcta esta apreciación? Sí, eso pasa en la mayoría de los ejemplares. En la naturaleza, los animales, aparte de conseguir su alimento, tienen que procurarse seguridad. Recordemos que muchos de esos animales son presa de otros, ¿no? Y esta es la importancia que está teniendo el trabajo actualmente. En sí, la especie de venado cola blanca como tal, sus grandes amenazas quizás sean la cacería, una de las mayores. Pero esto no los pone en un peligro de extinción. Son animales que se reproducen bastante bien y que son bastante rústicos, es decir, no necesitan de condiciones muy especializadas para su reproducción. El aporte que estamos haciendo nosotros en las áreas naturales protegidas es bueno, obviamente, para aumentar esta población que de por sí ya existe en estas zonas, y de esta manera también aportar a la conservación de predadores tan importantes como pueden ser los pumas o los jaguares. Muy bien. Todos los ejemplares son susceptibles a ser cazados, dice Pigmenio Cruz Aldam. Sí, totalmente de acuerdo. Y su principal depredador, en este caso, no natural, pues es el ser humano. Vamos a ver una serie de imágenes, estimado Pedro, relacionadas con la traslocación, la liberación de estos ejemplares de venado cola blanca. Tú me vas a decir en qué parte corresponden estas imágenes. Las estamos viendo en estos momentos. ¿Qué estamos viendo aquí, Pedro? Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, la forma en que trasladamos a los ejemplares. Los ejemplares van bajo una contención química, es decir, bajo una anestesia para poder lograrlos sacar del recinto en donde estaban antes de irse al campo. Los metemos a esos transportadores que están especialmente diseñados para que no se hagan daño. Va un ejemplar en cada caja transportadora. Obviamente esto se hace desde muy temprano en la mañana para evitar las horas de calor, con tal de llegar incluso un poco temprano a las zonas de liberación, que previamente fueron estudiadas por los compañeros de la CONAM y designaron esos lugares en donde el hábitat sea el idóneo para que los venados se sientan bien, coman y se desarrollen en la mejor oportunidad. Ahí vemos a todos cargando su caja de miel, como diría la canción, haciendo la talacha, van cargando. ¿Dónde es este lugar, Pedro? Esto corresponde al Cañón del Sumidero, al Parque Nacional Cañón del Sumidero. Ahí vemos a la secretaria también, que está pues posando para la foto. Ahí está también nuestro amigo, el titular del Parque del Cañón del Sumidero. ¡Ay! Roberto Escalante. Sí, así es, Roberto. Muy bien. Escalante. Entonces, ¿cuántos se liberaron en el cañón? En el cañón se liberaron 11 ejemplares. 11 ejemplares. 11. Muy así bien. Es. ¿Y ahí están ya? Ahí están. Liberando. Esto es una liberación previa. Esto se realizó justamente en Sierra Morena. Y es ahí, estamos viendo la liberación, en el momento en que se les abren las cajas. Y pues, de verdad que si los pudiéramos ver la cara de los animales, obviamente van un poquito asustados. Imagínense el viaje, los capturamos, los dormimos, pero lo que ellos ven es el horizonte, el verde, el bosque, y pues sin dudarlo salen corriendo hacia su refugio. Muy bien, pues ¿cuántas hembras, cuántos machos fueron liberados? Fueron 11, me dices. Sí, se trata de que vaya equilibrado, es decir, la mitad. A veces puede ir un macho más, una hembra más, pero más o menos esa es la relación que tienen en la naturaleza. Entonces tratamos de que esto se cumpla, de que vaya un macho y una hembra en cada oportunidad de liberación. Este programa, el del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, en este componente de Biosfera Podcast, que es una transmisión por streaming, por redes sociales, intentamos, el objetivo es contribuir a través de estos medios a generar una conciencia de entendimiento sobre el funcionamiento que cada elemento que compone a la naturaleza tiene en este mecanismo, desde mi punto de vista, perfecto. Por ahí, parafraseando a uno de los más grandes biólogos que hay, ahorita te comparto el nombre, él decía que no se puede amar lo que no se conoce, y lo que se ama no se daña. El doctor Juan Luis Cifuentes Lemos, él nos comentaba en alguna conferencia y posteriormente una entrevista, nos decía, es que el error del ser humano es que le damos importancia a las cosas solamente
cuando nos damos cuenta de que existen. Pero si amáramos cada uno de los componentes, animales, insectos, hongos, plantas, no cometeríamos los abusos inconscientes que realizar, muchas veces conscientes, nada más por el simple hecho de que puedo hacerlo. Y ver este tipo de imágenes, ver estos animales que a final de cuentas son animales muy pacíficos, que cumplen una función muy específica en los ecosistemas. En este caso, el exceso de población, bueno, pues hizo que el sotobosque empezara a verse afectado y bueno, pues hay que tomar medidas. Pero cuando están al aire libre, ellos cumplen una función muy específica. Ellos son herbívoros, pero también son presa de depredadores naturales. ¿Es correcto, Pedro? Así es. Los herbívoros tienen una función fundamental en los ecosistemas. Ellos son los transformadores de energía. Transforman lo que llamamos biomasa, ¿no? Es decir, todo el componente vegetal que consumen, ellos lo van transformando, lo transforman obviamente en carne, en otro tipo de alimentos que van a ser muchas veces también aprovechados en la naturaleza por otros organismos que fueron evolucionando a la par de ellos para aprovecharlos. En este caso, pues, estamos hablando de los grandes carnívoros, estamos hablando de pumas, estamos hablando de jaguares y otros carnívoros. Hay un pasaje en el libro de Don Miguel de Así Chiapas en donde él describe incluso que carnívoros como los viejos de monte, que se organizan también para realizar cacerías, podían aprovechar crías de venados de mazates o venados cola blanca dentro de su dieta. O sea, en realidad sí tienen una función muy grande. Bueno, eso es con respecto a alimentar a otros animales, pero dentro de su dieta consumen brotes, consumen hojas, muchas veces consumen frutos y al deambular por el bosque van también sembrando vida, van tirando sus desechos y con ellos y estos procedimientos algunas veces ayudan a las semillas a favorecer la continuidad, ¿no? Y entonces de esta manera distribuyen y generan nuevamente bosques. Muy bien, qué interesante. Amigos que nos están sintonizando en otras partes de la República Mexicana, de veras, miren, he tenido la fortuna de poder visitar algunos zoológicos, el de Querétaro, el de Morelia, en Monterrey también, en algunos otros lugares, en Oaxaca, por ejemplo, el de la Ciudad de México. Y la mayoría, por no decir todos, son de fauna exótica. El zoológico Miguel Álvarez del Toro, el ZOMAT, en Tuxtla Gutiérrez, es un zoológico de fauna regional, que solamente se encuentra en esta zona. Y una de las características que tiene el ZOMAT es que es un espacio grande, muy grande, están los animales prácticamente al aire libre. Claro, hay algunos encierros, por ejemplo, no van a tener a los coyotes al aire libre, pero cuando usted va caminando por los andadores, pues de repente se atraviesan unos animalitos muy simpáticos, así boluditos, como unos cuyos gigantes, que yo no los conocía, y que aquí en Chiapas hasta el nombre me pareció muy simpático, se llaman huaqueques. Son una especie de roedores muy simpáticos. Está uno comiendo ahí en los comedores, en las mesas habilitadas para esto, y de repente una chachalaca llega y se lleva tu hot dog o se lleva... No, es una cosa muy bonita. Y la sorpresa, el plus que uno tiene, es que ya que va cayendo la tarde, cuando el sol se va poniendo, se pone todo más tranquilo, aparecen los venados. Y los ve uno, claro, guardando el silencio y demás, y es un espectáculo muy bonito. Es otra cosa, es salir de esa dinámica tan acelerada que tenemos la gente que vivimos en las ciudades, y es algo muy bonito. Pedro, uno de mis objetivos cuando llego a Chiapas, te lo comparto, era ver venados en vivo. No pude verlos, nos fuimos a la selva de la Candona, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que mis familiares me llevan al ZOMAT. Y voy viendo los venados, dije, no hombre, agarro una hojita de lo primero que me encontré y así, mira, se la voy poniendo en el encierro y se la come. Mira, la emoción a lo mejor parece cursi, pero te conmueve de ver la fragilidad de esos seres vivos y uno interactuando con ellos. Tenemos comentarios, el doctor Eduardo Naranjo Piñera nos dice, perdón, nos tapa un poquito, pero vale la pena el comentario. Dice: saludos Pedro y Carlos, muchas gracias doctor, magnífica labor la del ZOMAT,
como centro educativo y de conservación de la fauna silvestre de Chiapas. El buen manejo de la fauna silvestre no siempre consiste en aumentar a las poblaciones animales. En ocasiones es necesario limitar sus números, como ocurre con los venados del SOMAT, y posiblemente habría que hacer algo similar con las chachalacas y guaqueques que alcanzan grandes números. Felicidades por este programa, doctor. Muchísimas gracias. Te tuvimos aquí de invitado, que fue la primera, pero no va a ser la última vez que abordemos diversos temas en voz de los expertos. Ahí está el comentario del doctor Eduardo Piñera, y también agrega Epigmenio Cruz: este es un problema de años y existen estudios de sus poblaciones de muchos años también, realizados por biólogos con experiencia en el tema. Al menos existen una decena de especies con las que habría que trabajar en el zapotal. Ahí están los comentarios de gente muy experimentada, el doctor Eduardo Naranjo Piñera, Epigmenio Cruz Aldán. Los apuntes, estimado Pedro. Claro, por supuesto. Saludos a los dos biólogos, compañero Epigmenio. Efectivamente, tenemos estudios de ya bastantes años atrás, y esto nos da las herramientas para tomar medidas de manejo en estas poblaciones. Como mencionábamos hace rato, estamos estimando las poblaciones de guaqueques, de chachalacas, de copaisanes, de monos, y todo esto con la finalidad de conservar el bosque, de manejar estas especies y darle la certeza a la ciudadanía de que no son medidas que se toman de manera arbitraria, sino que son medidas que se toman en base a estudios y en base a evidencias que estamos viendo ya en nuestros bosques, ¿no? En nuestro bosque del zapotal. Entonces, esta medida, aunque en un principio pudiera ser poco popular, se les explica y se les comparte para que entiendan el proceso y entiendan el porqué también del movimiento de esos ejemplares. Nosotros queremos mantener este bosque que está siendo uno de los grandes pulmones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, además acompañado de la fauna que de manera natural se desarrolla aquí, y para eso tenemos que tomar ese tipo de medidas. No sé si me escucharon, Carlos. Perdón, Pedro, estoy ahora sí, como dicen, switcheando y haciéndola de orquesta. Te decía que estábamos viendo en pantalla algunas imágenes que son estremecedoras con respecto a los efectos del cambio climático, este término que ya ha pasado a formar parte de alguna manera de nuestro diario hablar y comunicarnos, que no, los que no tenemos esta formación científica de biólogos, médicos, veterinarios y todo lo demás, pero tratamos de estar informados con respecto a lo que está sucediendo en nuestro planeta, lo que atañe al medio ambiente. Y muchas de las especies animales y vegetales están siendo afectadas por este fenómeno. Chiapas no es ajeno a los efectos del cambio climático. Tú que eres un especialista en manejo de fauna silvestre, yo quiero aprovechar tu presencia en este espacio para que nos platicaras cómo este fenómeno, el cambio climático, está afectando a las especies animales del estado de Chiapas. Pedro, por favor. Bueno, los efectos más inmediatos que podemos ver, por ejemplo, son los cambios justamente en nuestro clima, ¿no? Aunque estamos en una zona tropical en donde las temperaturas son elevadas, creo que para todos es como muy claro que últimamente hay dos factores. Uno, se está incrementando la temperatura ambiental y se están aumentando los periodos de sequía. Normalmente nosotros en Tuxtla tenemos, por ejemplo, lluvias desde principios de mayo. Este año las lluvias empezaron un mes después y como nos hemos dado cuenta, no hemos tenido la cantidad de lluvias que normalmente tenemos. Estos cambios obviamente son globales, pero sí se ven reflejados en el día a día en cada una de nuestras áreas geográficas.
pequeñas variaciones en las temperaturas pueden ser catastróficas. Por ejemplo, en la evolución con las tortugas marinas son una especie que depende mucho de la temperatura de incubación para determinar si sus poblaciones, o sea, la nidada, si van a tener la misma cantidad de hembras o machos, o si van a ser solo machos, o si van a nacer solo hembras. Son animales que son muy sensibles a la variación de la temperatura, y yo creo que son las especies que están siendo primariamente afectadas con esta variación. Otras, si, por ejemplo, si no está la temperatura, la humedad adecuada para que un árbol florezca y fructifique, quizá estemos también viendo ahí afectaciones en la alimentación de otras. Me gustaría un poco abordar acerca también de la conservación. Nosotros en nuestro hermano tenemos muchísimo que hacer para tratar de mitigar este cambio, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, de los grandes problemas que tenemos aquí en Chiapas es la transformación del hábitat. Estamos teniendo una pérdida forestal considerable, justamente para dedicar estas tierras a la agricultura o a la ganadería. Y esto también está afectando de manera muy seria el medio ambiente, los ecosistemas y, por supuesto, las poblaciones de animales silvestres. Es por eso que nosotros trabajamos aquí en el zoológico sensibilizando a toda la población que nos visita, justamente para enaltecer la importancia, una, de los ecosistemas, y dos, de la función que tiene cada uno de nuestros ejemplares dentro de estos ecosistemas. Porque los animales silvestres no deben estar en casas, no deben estar en el plato, ¿verdad? Sino deben estar cumpliendo su función en los ecosistemas. Aquí nos ocupamos de que cada uno de nuestros visitantes se vaya con una noción diferente. Quizá vienen a zoológico con la idea de recrear, de pasar un momento adecuado, que por supuesto se logra, pero también es importante que se vayan de aquí con un mensaje, con una idea de por qué los animales son silvestres, por qué viven solos, por qué no debemos tenerlos en casa. Todo este trabajo es obviamente realizado por un gran equipo que trabaja aquí en el zoológico, en nuestra área educativa. Es muy importante también para nuestra función aquí. Los seres humanos, comentábamos hace unos momentos, ya estamos en la recta final, estimado Pedro. Los seres humanos le damos importancia a las cosas, amigos que nos están sintonizando, únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. De manera muy respetuosa los invitamos a través de este espacio dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia, Biosfera Podcast, a que hagamos una pequeña pausa en nuestra loca carrera diaria, en nuestra dinámica acelerada, y nos detengamos y observemos, respiremos profundamente y observemos a nuestro alrededor lo que hay que está aparentemente invisible a nuestros ojos, desde una mosca, una hormiga, desde una pequeña planta. El atardecer, el amanecer, sí puede sonar muy romántico, cursi para algunos, pero saben ustedes, les tengo una noticia. Los seres humanos también somos parte de esa gran maquinaria que hemos dado por llamar, y los antiguos llamaban naturaleza. Luego entonces todos, absolutamente todos, cumplimos una función primordial en el funcionamiento de esa maquinaria. Y la fauna silvestre, ellos ya estaban antes que llegaran los seres humanos con sus asentamientos poblacionales, con el concreto, con el acero, con el vidrio, y hemos acotado su hábitat. Hoy hay espacios como el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, que afortunadamente existen en pleno siglo XXI, 23 años del nuevo milenio, y ahí está el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, para que vayan ustedes, se den un descanso, una pausa en ese andar, y conozcan la fauna regional que hay en el estado de Chiapas. Aparte de venados, estimado Pedro, aparte de huaqueques, de chachalacas que hemos mencionado, ¿cuántas especies más vamos a encontrar en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro? Bueno, que seguramente podemos ver porque están a nuestro resguardo y están en nuestros recintos. Tenemos cerca de 150 especies y 1.500 ejemplares que pueden ser observados aquí en el zoológico. Invitamos a todos los amigos que nos ven a que nos visiten, pero me gustaría hacerles una recomendación, sobre todo para nuestros vecinos, para la gente de Tuxtla Gutiérrez que tiene la oportunidad de venir al zoológico. Les invitamos a que vengan lo más temprano que se pueda.
En las mañanas los animales están esperando su alimentación, la temperatura es bastante fresca, están todos visibles, hay una algarabía, por ejemplo, de aves, de loros, de pájaros, el sonido de los arroyos. Todo esto se puede percibir perfectamente en las mañanas, lo más temprano. Nosotros abrimos de martes a domingo, de 9 a 4 de la tarde, y las mejores horas para observar a nuestros ejemplares es a las 9 de la mañana. Ojalá pudiéramos abrir antes, porque de verdad es un espectáculo único el poder prácticamente amanecer aquí bajo el bosque del Zapotal. Muy bien, hay una imagen, cuando la primera vez que vi ya esta imagen que te voy a compartir, Pedro, yo tuve la fortuna, fui de los afortunados de conocer en vida al maestro Miguel Álvarez del Toro, y hay que decirlo, el SOMAT, el espacio que hoy es el SOMAT, pues fue una gestión, una lucha ahí entre intereses que había gubernamentales y que sí, que no, y en compañía de su gran equipo, del gran equipo que había conjuntado don Miguel Álvarez del Toro, se logra establecer el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Tengo entendido que no ocupaba el espacio que hoy tiene en la reserva de Zapotal, estaba ubicado en la zona donde está el Museo de Paleontología, no sé si estoy bien informado. Sí, adelante. Sí, el zoológico ha tenido varias locaciones a lo largo de su historia. El zoológico surge en 1942 cuando se crea el Museo de Historia Natural. Para ese momento fue invitado don Miguel Álvarez del Toro para fundar este museo. Al tener él estos animales que iban a ser preparados para taxidermia, el doctor se dio cuenta del atractivo y el valor que tenían los animales vivos justamente para sensibilizar a las personas que los observaban. Y ahí empezó nuestro zoológico, que originalmente se llamó el Zoológico de Tuxtla Gutiérrez, incluso cuando estuvo en el Parque de Convivencia Infantil, que fue su segunda locación, debido a que pues el espacio que tenían donde hoy es la rectoría del Unicache les quedó pequeño, los traslocan, los cambian al área del Parque Madero. Ahí es realmente donde don Miguel desarrolla un vasto conocimiento sobre la forma de tener y de alojar a los animales. En esa época, digamos por ahí de los 60, 70, la visión que don Miguel tuvo de tener solamente fauna regional le dio el renombre al zoológico de Tuxtla Gutiérrez a nivel internacional. Esa visión de verdad es algo muy sobresaliente, ya que de esta manera podemos aportar a muchísimos programas de conservación. Justamente ahora lo que estamos haciendo es un ejemplo de ello. Y se ha hecho a lo largo del tiempo con diversas especies, con lobos, con pécaris, se ha aportado a la conservación. Y aunque aún no tengamos muchas especies como en esta onda de estar liberando, pero tenemos un banco genético enorme aquí alojado a nuestro cuidado, que si en algún momento se requiriera, bueno, se podrían incluir en programas de conservación de reproducción para un reforzamiento o una repoblación en zonas en donde incluso hayan sido extirpados. Ese es el valor de tener los centros de conservación como el zoológico, como todos los zoológicos, pero en particular los que están enfocados en tener este esfuerzo en la fauna silvestre local. Una felicitación de parte del equipo que conforma Biosfera Podcast y el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 a todos y cada uno de los elementos del personal que colaboran, que trabajan ahí en uno de los espacios más bellos que he conocido en esta carrera de periodismo ambiental, el zoológico Miguel Álvarez del Toro. A ti, a tu personal, a curadores, a los vigilantes, a los que están ahí dándoles de comer, a los animales, a todos, a los directivos también, a los viene, no, a esos no los voy a saludar, porque una vez le pegaron a mi carro y fueron también medio animales, yo pedí que los metieran en un encierro, pero a todos, muchísimas felicidades, Pedro, de veras hacen una labor increíble, y las veces que se nos permita, este es su espacio para dar a conocer la información, para dar a conocer esta riqueza biodiversa con que se cuenta en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Hoy hablamos de
del venado cola blanca, con nuestro buen amigo, el médico veterinario zootecnista Pedro Noel Aguilar Aragón, curador general de fauna silvestre del SOMAT, que va a ser la primera, pero no la última vez, estimado Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando gusten, nosotros estamos aquí para servirles. Muy bien, un abrazo, muchísimas gracias. Saludos a todos, buenas tardes. Nuestro amigo Pedro Noel Aguilar Aragón, curador general de fauna silvestre del SOMAT. Hemos llegado así, amigos, al final de esta emisión bien especial de Biosfera Podcast, que ustedes el tema nos lo solicitaron. No se olviden de darle me gusta, o como dicen ahora, darle like. Ahí este programa va a quedar a su disposición en Facebook Watch, en la página, en el perfil de Bios 10 y en la fanpage, la página de Biosfera 10. Compártanlo, comenten. Esperemos que estos mensajes que ustedes, los especialistas que nos apoyan, dando a conocer información, participando en este espacio, llegue a más y más personas, va a darnos precisamente una pequeña pausa en este andar, en este lapso que estamos en este trayecto, y podamos de alguna manera adquirir un poquito de conciencia responsable sobre el papel que juegan todos y cada uno de los elementos que componen esa gran maravilla que se llama naturaleza. Y antes de despedirme, muchas gracias, por aquí tenemos aplausos, muchas gracias, Laura Vilés, muchas gracias, aplausos para nuestro buen amigo, el médico veterinario zootecnista Pedro Noel Aguilar Aragón, curador general de fauna silvestre. Muchísimas gracias por los aplausos. Y dice Ángeles Ledesma, saludos, Angelita. Muchísimas gracias, hasta donde quiera que te encuentres. Muchísimas, bien lejos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Y no me quiero despedir sin compartir con todos ustedes una reflexión que en lo personal, yo espero que de manera irónica no fuera el epitafio, no pudiera ser el epitafio de esta civilización, de esta raza humana depredadora. Don Miguel Álvarez del Toro, les voy a compartir rápidamente en una reflexión que yo leí en algún momento en su libro de Así era Chiapas. Él decía, se mostraba optimista y decía, yo estoy seguro, espero que aún podamos recomponer el camino, decía, o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. No lo sé, a diferencia de don Miguel, a lo largo de estos casi 30 años de especialización en el periodismo ambiental, híjole, no lo sé. Hemos pasado muchas líneas sin retorno, pero vamos a continuar tratando de divulgar. Con que una persona diga, ok, entendí, no voy a matar bichos, no voy a maltratar animalitos, no voy a tratar de ser más amigable con lo que me rodea. Bien, ese es el objetivo. Y yo me despido con esta reflexión de la tribu extinta ya, de la tribu norteamericana de los indios Creek, que pudiera ser un epitafio muy irónico con este comportamiento de la raza humana. Y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último pez, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, ese día quizá nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. Y con esta reflexión yo me despido, los espero el próximo miércoles en punto de las 18 horas. Biosfera Podcast, periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Hasta luego. ASIGER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron